embargo, es un estado de conciencia que la tribu reconoce o rechaza. Antes, el chamán gobernaba con rito, símbolo y misticismo. Organizaba el miedo y la esperanza. Utilizaba la naturaleza y su fuerza. Era su mayor aliada. Hoy creemos que el liderazgo se compra con pauta, métricas y likes. Y por eso abunda la forma y falta la estructura, sentido y esencia. La pregunta es incómoda. ¿Qué queda del chamán en el dirigente moderno y qué debe reaprender sin caer en charlatanería para sostener autoridad simbólica, regular el imaginario colectivo y dirigir la atención? Si el chamán dominaba el rito, el político de hoy debe dominar el algoritmo del alma, cuerpo, voz, relato y presencia. De no ser así, solo administra ruido. El poder es la esencia de este espacio. Sin embargo, no basta con teorizarlo desde la ciencia política, la sociología, la antropología. Hoy queremos aproximarnos a la psicología, al misticismo propio de la naturaleza humana. Por eso me da muchísimo gusto presentar a Óscar O'Farrill, amigo, pero sobre todo un experto en materia de psicología, medicina tradicional, es más, un ecléctico. Óscar O'Farrill Cobo, psicólogo, consultor y fundador de la plataforma Ecosistema de Desarrollo Humano y Estudios de la Conciencia. Ha desarrollado trabajos en ámbitos de psicología de alto rendimiento, innovación educativa, wellness corporativo y expansión de conciencia. Su aproximación combina conocimientos académicos, prácticas chamánicas, música medicina y una visión holística del poder interior y colectivo. En el escenario de Confesiones del Poder, Óscar aporta una mirada donde el poder no solo se ejerce externamente, sino que se transforma desde lo invisible, rituales, conciencia y conexión ancestral. La idea es entender que el poder está en la naturaleza humana, nos gusta dominar, nos gusta ser dominados. Sí. Y aquí lo que yo quiero que nos compartas al auditorio, a la gente, es qué pasa en el cerebro humano con el poder, con la dominación. Porque unos tienen esa esencia para imponer su voluntad y otros la aceptan perfectamente y dicen, guíame, dirige nuestros destinos. Qué interesante. Es una gran pregunta. Me parece que ha sido a su vez como un análisis, como igual desde tu perspectiva socioantropológica, filosófica, eh, pues una constante en la humanidad, ¿no? Pareciera, y si hacemos como nos vamos y nos retomamos precisamente a lo que denominan también pues los pueblos ancestrales, originarios, ¿no? Cualquier denominación que se les brinde a las culturas de hace 1000, 2000, 3000, 4000 años, ¿no? Y a cada quien, ahorita hablamos de las creencias, ¿no? Pero siempre ha existido el poder, las jerarquías, las posiciones y los roles dentro de las jerarquías y al respecto, lo hablaremos un poquito más si sabes tú de toda la parte filosófica, eh, pues sí, ¿no? La necesidad de buscar una suerte de, yo le llamo un poco avaricia, ¿no? De una sed aparentemente insaciable de tener el control de una o varias personas, de ejecutar, o como lo dijiste, que nos ejecuten alguna suerte de estructura de poder. Como quien dice, ese rol del víctima y victimario siempre ha existido, siempre ha sido así. Tanto a nivel individual, de relaciones vinculares uno a uno o en un pequeño grupo, o en grandes grupos sociales, inclusive conglomeraciones como ciudades o ya países. O sea, no es tan lejano hablar de el clan, la tribu y las grandes urbes. No. Sigue dándose el elemento indiscutible
de lo que Sí. decía Gaetano Mosca, ¿no? Que la historia de la humanidad es la historia entre los gobernantes y los Ujú. gobernados. Pero desde el misticismo, desde la psicología, hay algo en nuestro ADN que nos hace Sí. más orientados Mm. a ser dominados y a dominar. Muy interesante. Ahí son 3 perspectivas: misticismo, psicología y neurociencias, ¿no? O neurogenética inclusive, porque muchas perspectivas, o algunas de las perspectivas de las neurociencias, hay una que es la neurocognición social, que es cómo funciona el cerebro, se configura y se autoconfigura con la retroalimentación de la sociedad. También lo hablábamos previo, ¿no? La teoría de los espejos de Lacan, ¿no? Me conformo a través del otro para yo formar mi otro, que a su vez soy un otro siendo subjetividad en su máximo esplendor de la palabra, ¿no? Entonces, desde el misticismo, también interesante, uno de los más famosos místicos de pues, las últimas épocas es Hermes Trismegistro, que él Como es arriba es abajo, como decía. es adentro es afuera. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Y si nos vamos a lo neuropsicológico, si nos ponemos a ver un cerebro, cómo es la estructura cerebral, los sistemas neuronales, los sistemas perceptuales, el sistema nervioso central, simpático, parasimpático, y lo ponemos en comparación con una estructura de una ciudad, es extremadamente similar. Y lo ponemos en comparación con una estructura de una computadora, es extremadamente similar, que es también una corriente que se derivó de la cognitiva, que es la teoría computacional de la mente. Y que ahí se une también con una perspectiva que es la neurosemántica y la programación neurolingüística, que está como muy de moda el PNL, ¿no? Bueno, Que no es otra cosa que la Escuela Austriaca de Lingüística, que la amplitud de tu lenguaje es la amplitud de tu realidad, ¿no? exacto. Para mi punto de vista, el lenguaje es el concreto de la estructura de la personalidad. El concreto. Si no tenemos todo esto que vemos aquí, si no tenemos esto, si no hay lenguaje en cualquiera de sus formas, porque no tiene que ser hablado necesariamente, si no hay esto, se cae toda la estructura del Pero ser. aquí viene lo exquisito, porque para lo que algunos es concreto, para otros puede ser hormigón, pero también puede ser Exacto. toda una escuela derivada del Bauhaus, que es el brutalismo, Ujú, ¿no? Y estamos hablando del mismo fenómeno, el mismo pedazo de realidad, ujú. pero enmarcado en En otra 3 forma. visiones totalmente distintas. Como esto es una estructura de la personalidad para mí, por ejemplo. Si pueden ver, tiene una forma de bla. Cada quien va a elegir en sobre todo en el brutalismo, en los expresionismos, todas esas formas de arte que es mucho de la interpretación personal, no te pintan qué pensar, te ponen una forma y de ahí cada quien interpreta lo que esa forma significa. Claro. El significado y el significante es la clave también en sobre todo en las estructuras artísticas que son de este estilo. ¿Qué es esto? Un pájaro, un avión, una Superman, ¿no? Me Sí, recuerda el famoso cuadro de ¿qué es esto? No, esto no es una pipa. es en el espacio, exactamente. Y entonces cada quien tiene, y esto lo llevo a la alegoría o metáfora de la personalidad, de la estructura de la personalidad. Esto es una escultura o es una estructura, como le quieran llamar. Todos somos o todas somos una estructura. Nuestra estructura de la personalidad, cada quien tiene su forma y su figura, por eso también es súper interesante en la estructura de la personalidad psicoanalítica, se configura de diferentes dimensiones y niveles, ¿no? El inconsciente, el subconsciente, el preconsciente, el consciente, y de ahí, desde los 0 a los 7, que es la primera configuración de la personalidad, Primera infancia. Freud y toda esa corriente proponen etapas de la estructuración del lenguaje, de la estructuración de tu propia relación con uno, porque en la primera etapa es de los 0 a los año y medio, la etapa oral. Para Freud y esa corriente psicoanalítica, lo que busca es analizar cómo el ser prelingüístico, que eso es lo interesante, prelingüístico, empieza a través de ya neurología, ¿no? El desarrollo neurológico, pues hasta los 6 meses no puedes ver adecuadamente. Hasta ¿sabes? Lo primero que se desarrolla es el olfato y el gusto, por la necesidad del nurturing, del apapacho, de la figura El abrazo del materna, alma, ¿no? ajá, de la figura materna o la figura paterna.
y o la figura paterna. Freud le denominaba objeto primario porque sin la madre somos de las especies más tontas en el proceso de desarrollo, ¿sabes? Tardamos Porque mucho en tardamos despegarnos de eso. muchísimo en que no dependa nuestra vida de alguien más. Y algunos ni lo logramos, ¿no? Y entonces es eso, en la primera etapa oral es el cuidado de las necesidades propias a través del objeto primario, que es la madre, que es la que cuando no hay madre o padre o pareja, lo que sea, representación, figura masculina o femenina, no hace... Dirían los Ajá, psicoanalistas, el modelo arquetípico, ¿no? Algo que te digas, aquí exacto, me engancho y me da certeza, ¿no? Ya exacto. después le puedo decir mamá, Mamá, madre, papá, todo, ¿no? Pero representa el símbolo. representa el símbolo y lo que te da, y eso es lo que sí, que también tiene que ver con el poder, porque en la ejecución del poder de la madre y o el padre en el hogar, Claro. aprendemos a qué posicionarnos, a dónde nos posicionamos con respecto al Jerarquía. poder. Exacto, O en hogares muy tradicionales, y hasta hay una frase, ¿no? ¿Quién parte el queso? En qué funciona, exactamente. quién tiene esta autoridad, esta jerarquía, esta legitimidad de Ujú, sentarse e iniciar con el ritual de algo tan cotidiano, exacto. puede ser comer en casa. Así de simple, y entonces se le adjudican a las figuras bueno, maternas, todo el cuidado, la alimentación, las necesidades básicas, ¿no? El nurturing, que eso ya sería hablar de a Melanie Klein, de otra psicoanalista maravillosa, empieza a elaborar y abordar la teoría llamándole pecho bueno, pecho malo. Al parecer, a los bebés infantes suele haber pareciera que es un patrón que les gusta más un pecho que el otro. No, ¿sabes? Y es como eso. Y entonces ya a la larga es la interiorización del placer y el displacer que nos ocasionan las circunstancias o las personas, en este caso la madre, ¿no? Claro. Y entonces ahí se empieza a educar el poder Y nuestras interno. capacidades también de elección, y Ujú, las cuales no tienen que ser racionales, sino muchas veces son emocionales. Y ahorita que hablabas de cómo en esta infancia, que yo siempre les digo a la gente que me permite dialogar con ellos, es relevante la construcción del individuo del día 1 a los 7 años, uf, porque es donde se fija la estructura de la exacto, personalidad. exacto. Y hablando de esto, en sociología se le conoce el proceso de socialización Ujú, de la construcción del individuo ujú, al ciudadano en tres grandes instancias. Uno, ajá, la familia. sí, Dos, estaríamos hablando de la escuela. Y tres, la sociedad. Lo qué platicábamos hace un locura. momento. Sí, Dime cómo es tu familia, dime cómo es tu escuela sí, y cómo es tu sociedad y podemos proyectar, podemos construir un tipo de ciudadano. sí. Mucho de lo que hoy pueden darse como problemas estructurales es porque en la familia se ha cedido el lugar a la educación para educar, cuando la educación simplemente es pedagogía. Uf, qué ¿Qué fuerte. opinas de eso? ¿Por Ay, qué qué? fuerte. Tocas Porque un está, trauma mío. Ay, bueno, decías hoy, ¿no? Un trauma, esa herida de que todos exactamente. estamos lacerados, ¿eh? Exacto. Todos, yo digo, tenemos traumitas o traumotas, no importa. Híjole, acabas de tocar uno de los temas que más me apasiona y es una de mis misiones de vida. Francamente, es la educación. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para preparar a las generaciones cada vez en estos mundos que estamos conviviendo, etcétera, 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 ¿no? Y permíteme remontarme también a lo que se dice que había con respecto a las estructuras familiares también en el pasado, en algunas culturas tribales, por ejemplo, Sí. ¿no? Hablemos de aquí nuestro territorio hermoso mexicano, Anahuaca, Mexica, en el centro de la ciudad, ¿no? Esta zona que pues estaba mayoritariamente dominada por los aztecas o por lo que le denominamos aztecas posteriormente, de Aztlán, pero bueno, luego hablamos de eso. En esta perspectiva, también nuestros gobernantes anteriores, nuestros pueblos antiguos, tenían estructuras jerárquicas. El Tlatoani, ¿no? Que era como no es un emperador, Es el gran señor. es el gran Se maestro. va a separar de los señores, por eso es el Exacto, gran señor. exacto.
Luego tienes los sacerdotes médicos tradicionales, luego tienes también a los guerreros y dentro de los guerreros están los águilas, los jaguar, ¿sabes? Hay diferentes estructuras dependiendo de la pueblo, población. Tienes calpulis, calmecacs, que eran lo que antes, lo que yo lo asemejo más a un ágora que a una escuela, Ok, un espacio ¿sabes? Un público espacio de público, debate. sí, claro, o sea, al parecer, que eso pues obviamente está en debate, la arqueología sigue desarrollándose, pero pues habían estas estructuras denominadas escuelas, inclusive universidades, lo que se podría ahora denominar como universidad, pero la gran mayoría de las esculturas de las tradiciones, sobre todo quienes eran nómadas, tenían periodos de estar, lo hablamos también hace rato, casi todas las culturas, me atrevería a decir todas, depende su cosmovisión de la agricultura y del movimiento de los astros. Que para nuestra audiencia, cuando hablamos de cosmovisión, no es otra cosa que la forma de producir conocimiento de una persona, de Claro, una familia o de un poblado, de claro, una una población, cultura, de una cultura, algo ¿no? así. A veces también desmitificar ciertos conceptos nos permite Claro, acercarnos, ¿no? La claro, cosmovisión, lo repetimos, es la forma de producción de conocimiento. exacto. Y la cosmogonía tiene que ver también a su vez con justamente todos los hechos de la naturaleza. Si nos ponemos a revisar, hace rato dijiste una palabra muy interesante que vamos a poner en diálogo, los arquetipos, ¿no? Todos los arquetipos, todas las culturas ancestrales tienen arquetipos. Muchas de ellas, 12 o 13 arquetipos, que a su vez Jung los retoma en el análisis, porque no mucha gente sabe que Jung era híjoles, era un sabedor de cuestiones esotéricas. Tiene estudios yéndose a tribus africanas y empezó a desarrollar mucho de su teoría de los arquetipos a través del análisis sociocultural de las tribus anteriores. Y en la gran mayoría de las tribus antiguas, en las situaciones tanto nómadas como sedentarias, la familia era un concepto muy raro, no era como lo concebimos ahorita como la familia nuclear. Claro. Era, de nuevo, roles antiguos, ¿no? El típicos, el hombre se iba a la casa, por lo general, está debatiéndose ese punto, y la mujer se quedaba en la recolección con la familia. La Por eso mujer se se habla ponía de sociedades recolectando. matriarcales en su origen. Y también tenían a los abuelos, antes la figura de los abuelos, de los ancestros, de las personas, hombres y mujeres de edad, porque antes de edad pues se morían a los, no sé, 60 ya eran abuelos de tradición. Ahorita se supone que cuando cumplen 52 años, 52 ciclos, acabas el ciclo que nuestros mexicas o nuestros pueblos antiguos, incluso algunas perspectivas mayas, que es de los dos calendarios, el calendario del sol y el calendario de la luna, ¿no? 52 vueltas te convertía ya en una persona que ya habías vivido todos las esencias, las ánimas de cada uno de los días, de cada uno de los años, 52 veces, etcétera, ¿no? Ya Entonces, gozabas de esa experiencia, de esa exacto, capacidad de vincular los años, la experiencia con sabiduría. exacto. Y entonces, al parecer, hay muchísimas tribus ancestrales que tenían una estructura en donde el cuidado de la niñez era comunitario. No era la responsabilidad de papá, mamá. Ahorita la sociedad que hemos tenido desde ciertos años, ¿no? Ya me atrevería a decir previo a la revolución industrial, me atrevería a decir inclusive analizando lo que platicábamos antes, las estructuras feudales previas, ¿no? Empezaron a la agricultura y ser, ¿cómo se llama? Sedentarios, pues cada quien tenía que hacer tanto y tal, y ya sabes que también... La división del trabajo Exacto. que va generando roles específicos. Ujú, exactamente, y entonces cada quien se rompió de cierta forma la estructura comunitaria del cuidado de la niñez. Que eso es la valía que se perdió ahí es inimaginable, porque imagínate que una niña o un niño, dentro de los primeros 5 años de la estructura familiar, no solo aprende de la mamá y el papá en el núcleo familiar inmediato, aprende del abuelo de tradición, aprende de la tamalera, aprende, ¿sabes? Los niños también al estilo de Ágoras, si bien tenían
estructura arquitectónica, que dispositivos, lo hablaremos de dispositivos Foucaultianos panópticos, no era un panóptico social, era un centro de compartimiento de todas las formas. Y entonces los niños se iban y las niñas se iban con las madres y con las abuelas a recoger las frutas y aprender de herbolaria. Y aprender, mira, y mijito, esta plantita sirve para esto, y si te cae mal la panza, te tomas esto. Y luego se iban con los guerreros, no, pues mira, y aquí, y luego se iban con los danzantes. Y luego, ¿sabes? Era una estructura social de la familia. La familia, Silvio Rodríguez tiene una canción espectacular, que es La familia, la propiedad privada y el amor. ¿Cuándo se creó la propiedad privada? Siento, percibo y mi interpretación es que se echó a perder la familia. Aproximándome a esto y me lleva a un texto de Engels que más o menos dice el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Mira, tal vez lo tomó de ahí, Silvio. No lo Se dudo. inspiró ahí. Al Sí. final todo se toca. Ujú. Tú nos planteas, cuando se vive en comunidad, todo es de todos. Todo es de todos. El conocimiento, los bienes, la experiencia, pero cuando se constriñe y se empiezan a delimitar familias, se empieza a proteger. Y ahí es donde empieza la necesidad de una organización política, Sí. nos gusta o no, existe. Sí, sí, Y sí. es Sí. lo que Maquiavelo llamaría el Estado. Ajá, ajá. El Estado, que ya tengo que proteger lo que es de esta familia, su bien, digámoslo, su bienestar físico, Ujú, pero ujú. también patrimonial. Exacto. Y empieza todo a limitarse. Empieza todo a tener nombre y apellido. Y Ujú, empieza a haber esta confrontación entre la familia A, la familia ujú, B y C. ujú. Se pierde el sentido de comunidad, que hoy es uno de los discursos más repetidos, pero Mm. peor entendidos. La reconstrucción del tejido social. Uf, Pero qué no hace temazo. caso de esto que estás compartiendo, Mm, que es compartir, que es vivir y que ujú, es aprender de los otros a través de algo básico, exacto. confianza.